Colegas, ¿cómo están todos ustedes? He abierto el archivo del proyecto. Aquí ustedes tienen que hacer una serie de cambios, modificar todo aquello que está resaltado en amarillo. Voy a mostrarles a ustedes el objetivo general del trabajo de investigación. El objetivo general, como ustedes podrán apreciar, consiste en determinar si existe relación entre las actitudes, conocimientos y el uso de TICs con el rendimiento académico de los estudiantes. O sea, el trabajo es de tipo correlacional. Luego hay unos objetivos específicos que consisten en, uno, determinar la relación que existe entre las actitudes. Luego, el siguiente es entre el conocimiento. Y el tercero, entre el uso de las TICs con el rendimiento académico, respectivamente, en cada uno de los casos, para estos objetivos específicos. O sea, tenemos 4 objetivos, un general y 3 específicos. Las hipótesis se plantean de la misma manera como ya ustedes han podido apreciar en el documento. En el mismo documento tenemos anexos, una tarea que ustedes tenían que realizar y que consiste en validar el formato de este instrumento AcuTIC con el juicio de algunos jueces expertos. Aquí están los criterios o los considerandos o los indicadores que tienen que tomar en cuenta estos jueces o este juez, y al final deberá de colocar si es que en este caso el instrumento es aplicable o no es aplicable, y si es que es aplicable atendiendo a ciertas observaciones, ¿no? La firma, los datos del juez validador, etcétera. Bueno, habiendo pasado esa etapa, de lo que se trata ahora es, después de haber validado ese instrumento, básicamente lo que se está validando son pequeñas cosas, ¿no? Dado que este es un instrumento ya estandarizado a nivel internacional. Entonces, lo que están validando ellos es el lenguaje que se está utilizando en el cuestionario. Se han modificado algunas palabras para que haya una mejor comprensión por parte de la gente de los estudiantes que van a llenar este cuestionario, y entonces cada uno de esos ítems que han sido modificados tendrán que ser validados por este juez experto. Suponiendo que ya ustedes han validado el cuestionario, el juez experto ha dado el visto bueno y ha dicho que sí, las correcciones o las modificaciones que se han hecho en las formulaciones de las preguntas están perfectamente entendibles y claras para quien va a llenar el cuestionario. Entonces ustedes tienen que aplicar ya este cuestionario. Este es el cuestionario AcuTIC. Consta de una presentación. El formulario siempre debe tener estos datos. Estos son los datos sociodemográficos. Hay una pequeña introducción. Luego estamos viendo la parte que mide la dimensión de actitudes ante el uso de las TICs. Luego el conocimiento que tienen en TICs los estudiantes. Y finalmente si usan o no usan, o en qué grado de uso están ellos en cuanto a las tecnologías informáticas y de comunicación. Bueno, esas son las 3 dimensiones de que consta este formulario, este cuestionario AcuTIC. De lo que se trata ahora es de que ustedes hagan el vaciado de la información. Los estudiantes han llenado estos cuestionarios con estos valores, ¿no? Ya sea 1, el 2, el 3, el 4 o el 5 por cada uno de los ítems que ellos debieron haber llenado. Por otro lado, tenemos los datos de las notas de rendimiento académico de los estudiantes. Si es en un solo colegio o en varios colegios, el nivel de educación, el grado, ciclo, semestre, sección, el género, la edad y el promedio ponderado. Esta es la columna que nos interesa mucho más, el promedio ponderado. Entonces, ¿dónde van a hacer el vaciado de estos datos, tanto de la variable AcuTIC, que es este cuestionario, como el de la variable rendimiento académico? ¿Dónde van a hacer el vaciado de notas? Pues bien, yo estoy enviándoles a ustedes un formulario, bueno, digamos una matriz de sistematización de datos. Aquí están las 2 variables, variable actitudes, conocimiento y uso de TICs, y aquí está la otra, variable rendimiento académico. Para la variable actitudes, conocimiento y uso de TICs, ustedes tienen que hacer el vaciado de la información que proviene
de cada uno de los ítems que han sido llenados por los estudiantes con una escala del 1 al 5 por cada una de las preguntas. Si se fijan, son en total 30 preguntas y son 10 preguntas por cada dimensión o indicador. En cuanto a actitudes ante el uso de las TICs, tenemos 10 preguntas. Igual 10 preguntas para conocimiento en TICs y lo mismo para uso de TICs. Me tienen que hacer el vaciado de la información en esta plantilla. Estoy enviándoles a ustedes. Y hay que hacer la suma, como está acá. Lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar todas estas notas que están acá. Lo mismo para la variable de rendimiento académico. Las notas de las asignaturas. Ustedes vean cómo manejan el criterio en cuanto a los indicadores de la variable de rendimiento académico. Por asignaturas o solamente asignaturas de diferentes años. Bueno, no lo sé, ustedes vean cómo manejan ese criterio. Pero la variable aquí es rendimiento académico y necesitamos que exista un promedio final, que es este. Ese promedio es producto de la suma de las notas, ya sean por unidades o por bimestres, qué sé yo. Lo interesante y lo importante aquí es que vamos a utilizar la suma del instrumento de cada una, la suma de cada uno de los de las dimensiones presentes en el instrumento AcuTIC, esa suma, y vamos a utilizar esta columna que es la del promedio de notas vigesimal del 1 al 20. En el caso de la suma AcuTIC, el valor es el valor es en total de 150. La suma total es 150 si es que cada uno de estos ítems fueran llenados con el número 5, ¿no? Ya eso lo vamos a desglosar cuando hagamos el análisis de cada una de las dimensiones al momento de la interpretación de estos datos, pero será más adelante. Lo que me importa en este momento es solamente la suma total del cuestionario por cada uno de los estudiantes. Aquí ustedes pueden apreciar, los estudiantes son estos. Aquí faltan mucho más estudiantes hacia abajo, hay que vaciar las notas. Esta es una versión hipotética en donde hay apenas 90 estudiantes. Ya dijimos que ustedes tienen que lograr un número muy considerable, por allí unos 120 o 150 estudiantes, sin importar el año. Bueno, nos interesa entonces tener esta suma del cuestionario y nos interesa tener el promedio del semestre o del bimestre o del trimestre de los estudiantes del colegio X, en donde ustedes están desarrollando su labor y donde se va a aplicar este cuestionario y de donde se van a obtener los promedios de notas de los estudiantes. Estamos haciendo acá una simulación en donde yo tengo, por la suma, acá tengo un resultado, y por el promedio, acá tengo un resultado. ¿De dónde he sacado estos números? Bueno, eso es a consecuencia del baremo que le he aplicado tanto a la suma de AcuTIC como al rendimiento académico. Por ejemplo, en el caso del rendimiento académico, tenemos un baremo que va del 1 al 5, en donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto. Entonces hemos convertido estas notas, si se fijan, estas notas del promedio, las hemos convertido con este baremo a los números que ustedes están apreciando acá. Entonces el 4 se entiende que es promedio de rendimiento alto, la nota es de 14 a 17. Entonces efectivamente este 4 está en correspondencia con esta nota de 16, ¿no?, que está dentro del promedio de rendimiento alto. Y así sucesivamente con las demás notas. Y en AcuTIC estos números también están en correspondencia con el baremo. Y hemos visto que la suma de AcuTIC es un máximo de 150. Y también está distribuido con un baremo desde muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, en donde muy bajo es de 0 a 30 y muy alto de 121 a 150.
El número que tenemos aquí en la suma, en el primer estudiante, la suma es de 108. 108 está dentro de este rango de 91 a 120, es decir, alto, 4, número 4. Y estamos viendo que aquí le hemos puesto a ese alumno el número 4. Entonces, ustedes tienen que hacer el vaciado de la información primero por la suma, luego el promedio vigesimal, y después hay que convertir esa suma con este baremo. Y este promedio igualmente con este baremo. Y tendremos dos columnitas, una correspondiente a QTIC y la otra columna que corresponde al rendimiento académico. Y con esto es de que nosotros podemos hacer la correlación de las dos variables, ¿no? Hay que ver, hay que conocer o determinar si existe correlación entre ACUTIC, es decir, actitudes, uso y conocimiento en TICS, con el rendimiento académico de los estudiantes. Estas dos variables las vamos a someter a un análisis de datos para ver su correlación.